Buenas noches, queridos participantes. Darles la bienvenida a nuestra segunda clase, que es TCC, Desarrollo y Trastorno de la Personalidad en Niños. Antes de poder iniciar con nuestra maravillosa clase, voy a presentarles una vez más lo que es la parte introductoria, ¿sí? Sí logran ver la PPT, ¿cierto? ¿Me Sí, confirman, por favor? Sí. se ve. Muchas Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Miss. gracias. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Bueno, estamos ya en la segunda clase de este taller gratuito que se estaría brindando a las 8 de la noche. El día sábado 24 es nuestra tercera clase. Entonces, ahora, el sábado 24, perdónenme, el sábado 24 nos estaríamos reuniendo de 8 a 9 de la noche, ¿sí? Y ahora, una vez más, les pido de que puedan seguirnos a través de nuestra página, que es Facebook, Instagram, TikTok, como @xedu.oficial, ¿sí? Y también comentarles un poquito de nosotros, quiénes somos en sí. Somos un Holding 7.5, consorcio educativo con más de 5 años de experiencia, impartiendo educación de calidad profesionales del rubro educativo y psicológico, ¿sí? Contamos con el convenio, con SPED, con la marca SPED, Accedu, Olimpia, Plans, Latam, gestores, es parte del consorcio educativo, ¿sí? Y acerca de nuestros cursos de diplomados, aquí ya están visualizando lo que son 12 cursos de diplomados que estamos brindando para este mes que se estaría aperturando. Y tenemos estrategias y herramientas para crear materiales didácticos. Y uno de los cursos que estaríamos lanzando también y que se estarían ya realizando las inscripciones es en TCC, Terapia Cognitivo-Conductual. Prácticamente lo que estamos otorgando en sí es una clase modelo a lo que se estaría llevando a cabo durante estos 8 meses de preparación, ¿sí? Entonces, estos son los diplomados que estamos brindando y ahí yo les voy a compartir un poquito más para que nos puedan conocer a Holding 7.5. Les voy a compartir este video, espero que lo puedan visualizar. Si no lo pueden visualizar, me pueden escribir por mensaje para poder iniciarlo de nuevo, ¿sí? Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no significa conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Y así es. Nosotros somos un consorcio educativo y estamos impartiendo más de 5 años lo que es educación, tanto el rubro de educación como psicológico, ¿sí? Ahora vamos a darle pase a nuestra excelentísima ponente, Betty Sánchez, la ponente Betty Sánchez, para que pueda iniciar con la clase. Gracias, Esther. Buenas noches, Silva. Buenas noches con todos, chicos. Un gusto nuevamente reencontrarnos con ustedes. Ya jueves, así que me indican, por favor, si se logra ver pantalla. A ver. Listo. ¿Se logra ver, chicos? Me indican, No, por favor. no ¿Sí? se ve. Ahora sí, allá se ve. Ok, Giovanna. Muchas gracias, chicos. A ver, chicos, ¿se acuerdan la sesión pasada que hablamos acerca de qué formaba la personalidad, a partir de qué momento, a partir de qué edad se va desarrollando la personalidad? Y hablamos de la parte fundamental de lo que es el apego. ¿Recuerdan un poco acerca de ese tema, chicos?
que es el apego. El apego es una parte bastante importante porque es el vínculo que se forma entre la madre y el infante pequeño, que nosotros vamos teniendo un tipo de, aparte de vínculo, ese vínculo trae lo que es afecto, seguridad, confianza, y que pueda ayudar al niño a desarrollar todas sus habilidades, Sandy, ¿no? Y que tenga esa seguridad, esa confianza para poder seguir explorando el mundo. Entonces, esa ha sido la primera sesión. Ahora vamos a los siguientes puntos. Ahora, tomando como referencia este concepto, ¿no? De lo que es la personalidad, que es un conjunto de patrones, que es un conjunto de pensamientos, de comportamientos que definen, que se mantiene a lo largo de la vida de la persona. Entonces, las etapas del individuo conformarían a su vez las etapas de desarrollo de la personalidad de la siguiente manera. ¿Cuáles son los primeros momentos, no? Los primeros momentos, si bien es cierto, hemos hablado acerca del apego, cuando un niño nace, no presenta una personalidad definida. ¿Quiénes intervienen en ese proceso? ¿Quiénes enseñan al niño a aprender quizás a responder a un saludo, a responder de repente una palabra de cortesía, al afecto, a la forma de cómo reaccionas, ¿no? Ante un juego, ante la interacción que tienes con tus compañeritos? ¿Quiénes definen, quiénes van definiendo esa interacción social? ¿Quiénes le enseñan? ¿De quiénes aprenden? A ver, chicos, ¿de quiénes aprenden? De ¿Quiénes los son padres, que son los primeros educadores en casa. Sí, es Lilia. Entonces, ahí vamos a empezar, ¿no? Donde vemos cómo define cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Y porque no tiene la experiencia previa, pero tras los primeros días, desde su nacimiento, empieza a presentar ya un tipo de temperamento, ¿no? Una forma de cómo se va comportando. Y es labor de nosotros como padres, ¿no? O de sus figuras de apego, que puede ser de repente un cuidador que esté a cargo desde la pequeña, desde que nace el niño. Entonces, ahí empieza a desarrollar ciertas características, ¿no? De cómo va a reaccionar, cómo va a moldear y configurar el temperamento. ¿A través de qué? De la aprendizaje, ¿no? Y eso lo va aprendiendo mediante el modelado también, que es la técnica cognitiva conductual. Ahora, en la infancia, ¿no? Es la niñez, ya, es donde se consolidan todas las creencias religiosas, ¿no? ¿Qué nos enseñan los padres? Ojo, que algunos, si bien es cierto, hay personas que son agnósticas, algunos son ateos y otros son bastante creyentes o tienen una religión ya específica, es porque también eso van aprendiendo los padres, ¿no? Desde que tú empiezas quizás a rezar o de repente no tienes ninguna figurita quizás en casa, ¿no? Relacionada con aspectos religiosos, ¿no? Pero vamos ya desarrollando ciertos pensamientos, ciertas costumbres que es de los padres, de su entorno familiar. Entonces, ahí se consolida las creencias religiosas, los valores, ¿no? Que aprendas a escuchar primero a mamá, de que aprendas a decir gracias, a que aprendas a pedir por favor, y las normas de conducta, ¿no? Que vienen del entorno. Y es ahí nosotros donde vamos moldeando poco a poco. Y es en esta etapa donde se comienza a desarrollar la personalidad gracias a los conocimientos y capacidades que el niño va adquiriendo, va desarrollando de su entorno, ¿no? Y es ahí se empieza a formar el carácter. ¿Qué es el carácter, chicos? ¿Alguien tiene ni idea de lo que es el carácter? ¿Alguien tiene una idea por ahí de lo que es el carácter? Lo heredamos, lo aprendemos. ¿Qué es exactamente el carácter? Se va formando a lo largo de nuestra vida. Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué es? ¿Qué Es más? el temperamento que el niño adquiere desde muy pequeño, ¿no? Ya. Sí, es parte, también es parte. A ver, Mm, ¿qué más? Es parte de la personalidad, ¿no? Que tiene una persona. Ya. ¿Qué más? mm, De cualidades, ¿no? Que nos identifica también, ¿no? En base a las circunstancias propias, ¿no? De dónde vivimos, de qué hemos aprendido, es aprendido. Muy bien. Es aprendido, ¿no? De una persona o de una cultura o dentro de todo un entorno familiar, pues algo, son cualidades y características, ¿no? Que se desarrollan en cada uno de nosotros, ¿no? Pero nos distinguimos, ¿no? Por nuestro modo de ser, ¿ya? Y con lo que es valores que también está dentro de ello.
¿ya? Entonces, Ajá. nosotros empezamos a formar el carácter. Ajá. Ahora, Ya. en la pubertad y en la adolescencia, chicos, ¿cómo se va configurando todo lo que tiene que ver con la personalidad? ¿Qué interviene? Más allá de lo que es el desarrollo de la personalidad, ¿hay cambios o no hay cambios en el adolescente? Cambios hormonales. ¿Qué busca el puber o el adolescente? Ojo, porque ahí aparte de lo que tú vas viendo sus características, ¿qué es lo que él está buscando exactamente? La aceptación. También la aceptación, ¿qué más? Independencia. Independencia, ¿qué más? ¿Qué busca un adolescente? Es lo que él está en un constante, digamos, búsqueda en su interacción social, en esa, quizás de repente, en su interacción con sus pares, con la persona que le gusta, hasta incluso tiene que ver mucho con lo que es la parte vocacional. ¿Qué Una busca? identidad, una identidad. Identidad propia. Una identidad propia, ¿no? Es donde nosotros también vamos a ver que ellos están en esa búsqueda, ¿no? ¿Qué son? Y porque es parte también de ahí, es la parte más importante porque va a pasar a la adultez. Esta etapa es crucial en el desarrollo de la personalidad. El individuo atraviesa importantes cambios, no solamente a nivel físico, no empieza a haber cambios en su cuerpo, hay cosas que de repente se van a sentir a gusto, como otras no, pero también va a haber cambios hormonales, que en algunos casos puede haber cambios de carácter, de quizás emociones, ¿no? Fuertes que pueda vivir. Y ellos esperan que la familia los traten como un adulto, en vez ya de como un niño, ¿no? Y busca ya diferenciarse del resto. En muchos casos, incluso mostrando un comportamiento diferente, ¿no? A los enseñados en el hogar, porque va a estar en esa búsqueda, quizás en algún momento va a empezar a tener su propia forma de pensar y puede confrontar con los padres. Es ahí donde vamos a ver las características también de cómo ha desarrollado la personalidad, porque ya aparecen ya los rasgos de todo lo que tú has enseñado en la infancia. Ya ahí vas a ver tú cómo va saliendo toda esa personalidad, todo lo que tú has formado, ¿no? Si le has dado seguridad, le has dado confianza, has trabajado la autoestima. Entonces, eso ya se va haciendo más sólido. Y se trata de una etapa en la que el joven busca, ¿no? Como decimos, la identidad propia, ¿no? Las etapas del desarrollo de la personalidad, esta es una de las más importantes, donde tú vas a ver todas las características. Ahora, en la adultez ya es en esta etapa el patrón de conducta que ha quedado claramente establecido. Es por eso que nosotros cuando hablamos acerca de características de personalidad, no podemos definir como un trastorno si es un menor de edad. Nosotros podemos poner un trastorno como tal a partir de los 18 años, que vendría a ser la adultez. Y es en esta etapa el patrón de conducta ya ha quedado claramente establecido. Porque así los rasgos de personalidad, tú vas a verlo a los 12, 13 ya se veía un poquito más claro. 13, 14, 15 ya vas viendo, ¿no? Cuáles son sus características, sus rasgos de personalidad. Incluso un trastorno también se empieza a evidenciar a partir de esa edad, ¿ya? Aunque aún en la adultez puede variar en cierta medida, sí, ¿ya? Por ejemplo, si sucediese algún acontecimiento muy relevante, como por ejemplo, ¿no? La muerte quizás de un familiar muy importante, quizás que haya terminado de repente con una pareja, o que de repente también no haya conseguido un objetivo tan anhelado, ¿no? Podría empujarle a hacer cambios en su forma de ver el mundo. Y ahí apareciendo lo que es la autoestima crece y el autoconcepto del adulto se acerca más a lo que es ideal para ellos, ¿no? Lo que hace que la timidez disminuya, porque ya se va haciendo más fuerte, sus características son más claras, ¿ya? Y en base también va a depender mucho de cómo ha vivido lo que es la infancia y lo que se ha fortalecido en la adolescencia. Que en la ancianidad, ¿no? La personalidad ya es estable, ¿no? Llegados a esa etapa, pero las muchas experiencias vividas como la pérdida de seres queridos, actividad laboral o habilidades del cuerpo o en mente, ¿no? Y mente pueden afectar de manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Y aquí se produce una tendencia a la disminución de la extraversión y la autoestima, ¿no? Pero estas no son las únicas etapas que se ha planteado, ¿no? Por nosotros los psicólogos que conforman nuestra personalidad. Pero vamos a ver puntos también que son bastante interesantes a la hora de que nosotros vamos a ver cómo ha desarrollado la personalidad y si de repente hay algunos trastornos. Ahora, si bien sabemos que la personalidad es un patrón, ¿no? La forma de cómo piensas, tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Y las conductas que te caracteriza y te distingue de las demás personas entre sí, esto va a persistir a lo largo del tiempo.
y a través de las situaciones, como nos dice el doctor Páez en el año de 1988. Ahora, también consideramos el libro de los médicos psiquiatras, lo que es el DSM-4, ¿no? Que considera que los rasgos de personalidad son patrones persistentes, ¿no? De percibir, relacionarse con y pensar sobre el entorno. ¿Cómo piensa sobre el entorno, sobre él y sobre los demás, sobre uno mismo, ¿no? Que se manifiestan en una amplia gama de contextos sociales y personales, y que solo cuando dichos rasgos son inflexibles y desadaptativos, ojo, desadaptativos, y causan un malestar subjetivo, propia persona, o un deterioro funcional que no puede de repente interactuar con los demás, o su conducta no se acopla al grupo, y son significativos, ya puede considerarse como un trastorno de la personalidad. ¿Ya? Ahora, la característica esencial de un trastorno de personalidad es un patrón permanente de conducta y de experiencia, sobre todo interna, ¿no? Que se desvía notablemente en las expectativas generadas por la cultura, ¿no? Y lo vas a ver cuando él interacciona con otras personas, ya sea de manera, quizás en el aspecto laboral, académico, familiar, social, ¿no? Y que se manifiesta en al menos dos de las siguientes áreas: la parte cognitiva, que es tus pensamientos; la afectividad, el funcionamiento interpersonal, ¿no? Cómo te relacionas con los demás; y el control de impulsos, cómo manejas tus emociones, si no logras controlarte, si eso de repente te puede traer problemas, ¿no? Eso también está dentro de un trastorno de personalidad. Ahora, todos sabemos que es un patrón único, ¿no? De pensamientos, actitudes, valores y comportamientos que se desarrollan. ¿Para qué? Para poder adaptarnos a un determinado entorno y a sus normas. Si nos adaptamos adecuadamente en casa, con las amistades, cuando estamos de repente en una reunión laboral, o quizás también con nuestros pares, ¿no? Incluso con la pareja. Entonces, ¿cuáles son las características de ellos, no? Se desarrolla y cambia a través de la vida, es es la manera habitual en la que se comporta la persona. Es individual y social, y bueno, no tiene una existencia real, sino que se infiere a partir de la conducta de los seres humanos, ¿no? Pero los factores que influyen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? A ver, ¿qué es lo que nosotros vamos adquiriendo a veces de nuestros padres, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos o llevamos por genética, chicos? ¿Cuáles son? Podemos adoptar lo que es base genética, ya El algunas carácter. características. Exacto, el carácter también, temperamento. Miren, los factores que influyen está el temperamento, el carácter, influencia sociocultural, biografía personal, nuestra historia de vida, la base genética, que es uno de los más importantes, que nosotros siempre evaluamos, ¿ya? A ver, me parece que la coordinadora te dice anfitrión, a ver, ¿me permites otra vez? Esther, por ahí estás, porfa, ¿me permites compartir pantalla? Ya. A ver, disculpen un momentito, creo que hay problemas con la coordinación. A ver, voy a compartir nuevamente pantalla, me sacaron del grupo. Esperen un momentito, voy a conversar con la coordinadora.
Chicos, disculpen. A ver, disculpen ahora. Esperen para poder que me permitan nuevamente compartir pantalla. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Mientras vamos, ya. Ahora sí, me permitieron otra vez. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Señorita, buenas noches. Mi consulta era, ahorita estamos hablando del trastorno de la personalidad, Así pero es. también se le mete también con lo que es el TLP border y el TLP normal, severo y grave. Esa era mi duda, porque en esos casos se puede diagnosticar dentro de la etapa de los 15 años o 18 años de edad, tanto para varones como mujeres. No sé, eso quisiera que me explica bien o que explique todo el punto Ven para dentro de las poder. características. Sí, no te preocupes, eso también lo vamos a ver en el curso, pero sí se ven esas características a partir de los 13, 14, 15 años. Nosotros ya empezamos a evidenciar algunas características propias del trastorno de personalidad y del borderline. ¿Ya? Si se ve, es notorio, ¿ya? Y para eso también se aplica una evaluación para tener la certeza, ¿ya? Para adolescentes, ojo, que hay evaluaciones que corresponden a los adolescentes y que puedes trabajar aparte con los adultos, que es a partir de los 18 años hacia adelante, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el curso, hijo, no te preocupes. Y ojo, para cada trastorno de personalidad y en base a las características que posee cada persona, se aplica lo que es un modelo, ¿no? De tratamiento, un paquete de tratamiento, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ahora, también acerca del temperamento, gracias, hijo. Ahora, cuando hablamos acerca del temperamento, ¿no? ¿Para qué hablamos acerca de eso? Hablamos de la forma de cómo reaccionamos emocionalmente, ¿no? Ante diferentes situaciones, ¿no? O bueno, por factores biológicos, ¿no? Cómo es nuestra forma de reaccionar, ¿no? Que muchas veces incluso también de eso se trabaja lo que es control, ¿ya? Control de lo que es el temperamento dentro de la terapia. Y eso cada uno ya va conociendo cuál es su nivel de temperamento que está dentro de la personalidad. Y también tenemos lo que es el carácter, ¿no? Que es el conjunto de valores, los sentimientos, las actitudes, es decir, ¿no? La forma como tú afrontas tu vida, cómo afrontas en cada situación, que eso definitivamente ha sido aprendido dentro del entorno familiar. Ahora, cuando hemos hablado acerca de ello, ¿no? Si hablamos de temperamentos, la disposición que tienes tú de responder ante el ambiente de cierta manera. Unos pueden controlarlo y otros tal vez les cuesta mucho, ¿no? Y entonces vamos a evaluar ya cómo son los factores dentro de lo que determina la personalidad, que lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, un dato bien importante y lo que nos deja la teoría psicosocial de Erik Erikson, ¿no? Que nos habla acerca de las etapas del desarrollo psicosocial, que tiene que ver mucho con la personalidad, porque está ahí los primeros años de vida. ¿Y por qué crees que es muy importante los primeros años de vida? ¿Por qué? Porque hay ciertos conflictos en los cuales cada una de las personas lo va afrontando. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos acerca del infante de 0 a 18 meses, ¿qué es lo que empieza a buscar? ¿Qué nosotros desarrollamos en aquel pequeño? Desarrollamos primero lo que es la confianza versus desconfianza. Y esas primeras interacción que nosotros vamos a tener con ellos, vamos a tener ese vínculo, ¿no? Afectivo que dan las sensaciones de confianza física. Por ejemplo, ¿no? Y hablé eso al inicio que tenía que ver mucho con el apego, ¿no? El hecho de que de repente el bebé te busque, te estire los brazos para que lo cargues, o que de repente llore para que tú atiendas una necesidad. Si de repente el niño es atendido en el momento, si de repente le dan ese afecto, es correspondido ante esa necesidad, ¿qué es lo que se desarrolla? En la confianza. Entonces, el niño va a saber siempre que va a contar con esa persona, que va a tener una protección y va a poder contar con alguien siempre. Pero ¿qué pasa si de repente, supongamos que la mamá, pues de repente le escucha llorar, está de repente apurada o de repente está haciendo una otra actividad y dice, bueno, ya que llore, ya se irá a calmar, ya después lo veo, o como de repente algunos tienen todavía el pensamiento, no, y déjalo que llore, que sus pulmones se desarrollen, ¿no? Que se haga más fuerte. Y no es atendido ante esa necesidad y el niño espera ese contacto, entonces, ¿qué empieza a sentir el niño? Va a cansarse, va a cansarse de llorar. Entonces, va a empezar lo que es la otra reacción, la otra conducta, ¿no? O en la otra parte que se va formando dentro de él, que es la desconfianza, porque la madre nos lo está asistiendo en ese momento. Entonces,
poco a poco nos vamos dando cuenta cómo nuestra conducta, cómo nuestras respuestas inciden en el desarrollo de la personalidad del pequeño. Siguiente, bebé de 18 meses a 3 años. Y ahí viene lo que es la autonomía versus la vergüenza y la duda, ¿no? Hay que se crean vínculos afectivos que dan la sensación de confianza básica. ¿Qué es lo que empieza a hacer el niño en ese momento? Empieza a dar sus primeros pasos, empieza a mostrarte las cosas que le gusta, empieza también de repente, ¿qué pasa a los 3 años, chicos? ¿Qué es lo que deja el pequeño? ¿Qué es lo que ya empieza a manifestar a los 3 años o antes de los 3 años? Que tiene que ver mucho con las necesidades básicas. ¿Cuáles son, chicos? Control del esfínteres. Bien, control de esfínteres. Eso también, por ejemplo, se va a trabajar bastante en la iniciativa, lo que es en la autonomía versus vergüenza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se dice autonomía? ¿Por qué se le llama autonomía, chicos? ¿Alguna idea por ahí? Porque quiere hacer cosas solo. Él quiere hacer Ya, cosas solo. muy bien. ¿Y la vergüenza? ¿Cómo pueden hacer la vergüenza y la duda? Cuando si es un niño que está queriendo, bueno, está en el proceso de dejar los pañales, ¿no? De Ya, repente por ahí, la mamá, pues, hay mamás que no tienen mucha paciencia y después le llaman la atención frente a los demás, ¿no? ya, Y muy se bien. siente avergonzado. Perfecto. ¿Qué más? Está bien. ¿Qué pasa si Ok. de repente el niño también te enseña algo propio que él tal vez le guste y que tal vez pues a la mamá le genere de repente alguna incomodidad y la mamá le diga, ¿qué es eso? ¿Por qué me escribes? Bótalo, bota eso. De repente puede pasar esa reacción o de repente se le cae algo en ese afán de querer ayudar a mamá y la mamá le llama la atención delante de los demás. ¿Qué va a formar en el niño? ¿Qué reacción va a tener el niño? ¿Y qué va formando en su pensamiento? La inseguridad. Muy bien, porque es la inseguridad. Y ya no va, ojo, y ahí tú le vas quitando la autonomía y la mamá de repente, ya sal de aquí, yo lo hago. Entonces, miren, porque ahí es bastante importante la forma de cómo nosotros como adultos podemos reaccionar ante diferentes situaciones, ¿no? Y ahí vamos generando lo que es el sentido de independencia. Por ejemplo, si le decimos, no, alcánzame tu platito, no, o lleva esto a la cocina, a la mesita, ponlo. Si de repente se le cae, la mamá no controla sus impulsos, no controla sus emociones y puede gritarle, puede decirle alguna palabra que es inadecuada y le hace sentir vergüenza y tiene esa duda y a la siguiente vez de coger las cosas o de repente no sabe qué hacer en ese momento y va a tener a otro lado y quizás puede coger su cuerpo, tú ya te vas dando cuenta que vas generando cierta reacción y eso va formando al niño pequeño. Es por eso importante que por más que se equivoque, porque el niño está explorando el mundo, tiene que recibir, ¿no? Ese afecto, que ya sea de repente ha cometido un error, igual estamos para enseñarle. Y ojo, y ahí es donde empezamos a formar autonomía y que pueda volver a intentar, que vuelva a ese intento y que empiece a ser independiente, ¿no? La independencia es muy importante porque le va a dar una mayor seguridad, ¿ya? Entonces, eso es a partir de los 18 meses hasta los 3 años. Ahora viene lo que es la etapa ya preescolar, ¿no? De lo que es 3 a 5 años. ¿Qué pasa a esa edad, no? Donde el niño empieza quizás a hacer sus dibujos, empieza a hacer sus tareas por sí solo, empieza a producir primeras letras, ¿no? Y ¿qué pasa? Si de repente hace una cartita o un dibujito a mamá o algo que de repente empiece a crear por sí mismo, tiene esa iniciativa, ¿ya? De poder hacer cosas bonitas, cosas que a él le gusta o a ella le gusta. Y está el versus la culpa, ¿no? Y aquí se crean vínculos afectivos que se dan la sensación de confianza física, ¿no? De repente, mamá, mira, te traigo este dibujito, mira lo que he hecho para ti, lo que le he hecho para papá, para mamá. Si hay una respuesta, ¿no? Si hay una respuesta afectiva, si hay un contacto físico, dice, muy bien, hijita, está muy bonito tu dibujo, le da un abrazo, me siento orgullosa de ti. Entonces, la niña, ¿qué va a hacer? Va a tener esa iniciativa de seguir haciendo las cosas mejor, va a continuar con esa actividad, va a desarrollar más sus habilidades, sus capacidades. Pero si de repente
repente los familiares buscan o de repente encuentran por ahí o critican su trabajo, mira, esto está feo, debiste de hacerlo más limpio, tienes que tener más cuidado, se va directamente a la crítica. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué va a pasar con ese trabajo que quizás le empezaba, ¿no?, a dar con cariño, con afecto? ¿Cómo se va a sentir ese pequeño? Ojo que si es ¿qué desarrollamos en ese niño, en ese pequeño? El desinterés. Ya, también, em, al no sentir esa reacción, ese afecto, ese abrazo por parte de mamá, por parte de papá, ¿qué va a sentir? ¿Va a creer que lo quieren, que no lo quieren? em, Va a sentir Inseguridad. inseguridad, rechazo. También, perfecto. Y puede sentirse culpable por ese trabajo que quizás no le gustó a mamá, que no le gustó a papá. Entonces, esa iniciativa que ha tenido a un inicio va a pasar a ser una. Por eso ahí tiene que tener bastante cuidado, porque ese vínculo afectivo tiene que permanecer, tiene que ser reforzado para que pueda continuar, ¿no? Sí, más que todo desarrollar sus habilidades y capacidades. Ojo, 3 a 5 años. ¿Ya? De ahí viene que es un niño ya de 5 a 13 años. Así es, por ahí dice Carmen, ¿no? Que nos dice acerca de la baja autoestima. Ojo que si de repente, hasta ahorita, la mamá es muy crítica, es de repente juzga mucho al niño, de repente mucho levanta la voz o mucho le grita. Este niño durante todos estos años, miren todo lo que va adoptando. Desconfianza, vergüenza, culpa, y obviamente va a mermar bastante lo que es su autoestima. Y viene de aquí, lo que es de 5 a 13 años, lo que vendría a ser la laboriosidad versus inferioridad, ¿no? Ya donde el niño empieza a ir al colegio, te cuenta cómo le va con la amiguita, con el amiguito, van a sus fiestitas, van a sus reuniones sociales, comparten juegos, donde empieza a desarrollar ya más la parte social, interactúa y ya puede manifestar emociones, puede manifestar sus gustos, sus preferencias. Entonces ahí empieza el desarrollo de lo que es la parte de laboriosidad, ya donde tiene ya la vida en sociedad con los pares, ¿no? Se tiene ya una conciencia más, digamos, como que es más consciente de lo que está haciendo, con quién está jugando, con quién prefiere jugar, con quién no. Y el niño se siente orgulloso de sus actos, donde el niño también ya empieza a ayudar más en casa, donde trae sus calificaciones, donde te puede decir, mamá, saqué bajas notas, o mamá, me salió mal en el examen, o mamá, mira, hice esto en casa, voy avanzando esto, te voy ayudando con esto. Se siente más laborioso, quiere ayudarte en muchas cosas. Pero ¿qué pasa si de repente se mantiene todavía, no hay padres que de repente quieren que todo sea perfecto o de repente juzgan mucho por sus, digamos, sus notas, que no, para ellos no les parece que es adecuado, que ellos de repente quieren un 18, un 20, de repente tienen un 14, un 15, un 16, y los parece, ¿qué es eso? Pero es, si tú no trabajas, ¿no? Algunos papás dicen, si ellos no trabajan, señorita, ellos tienen solamente que traerme un 20, un 19, ¿por qué menos? Si no hacen nada en casa. Entonces, empezamos a ver de qué manera están viendo a los niños y qué mensaje le transmiten en cada una de esas actividades, ¿no? Y sabemos de todas maneras que algunos niños se desarrollan más en unas áreas que en otras. Entonces, de esa laboriosidad que tal vez el niño te manifiesta, que le gusta hacer esto, que me gustaría de repente participar en estos talleres, pero a la madre no le gusta, y empieza a cortar ciertas, ¿no?, actividades que pueden ser el gusto y de las habilidades y capacidades de su hijo, empieza a mermar definitivamente. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar en aquel niño o en aquel adolescente? ¿Qué empieza a pasar con ellos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Por eso en cada etapa, chicos, miren cómo se desarrolla. Todas estas características es parte del desarrollo de la personalidad, pero si en esta no se desarrolla adecuadamente, no se refuerza, el papá me dice, no, me siento orgulloso de ti, ves, ya eres independiente, me gusta mucho porque ya puedes hacer muchas cosas sola, tú sí puedes hacerlo, me gusta cómo trabajas, me gusta cómo haces tus tareas, me gusta cómo tienes tu cuarto, me parece que tienes muy buenas amistades y que sabes tratarlo bien, o de repente están con esa, digamos, consigna, ¿no? Que no te juntes con ellas,
que pareces no sé qué, que vístete bonito. Entonces, ¿cómo se va a sentir el niño o ya, digamos, niña que está entrando a la adolescencia? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo creen ustedes? Es para que vayan identificando. Cada tipo, cada etapa se desarrolla, chicos. Es importante, ¿no? De qué manera, qué mensajes podemos transmitir, cómo podemos reforzar. Si nosotros no trabajamos eso, ¿qué va a pensar o bueno, qué pensamientos va a tener el niño? Que no puede, que es un tonto, que tal vez no sirve, que no es bueno para mamá, que no es bueno para los demás, que no va a salir adelante, que todo lo que escoge es feo, que todo lo que hace le sale mal, que nada es bueno para su familia. Entonces, ese pensamiento va a empezar a rotar. Ojo que ya está entrando a la adolescencia y ahí se está formando más todavía lo que son las características de personalidad. Entonces, cada etapa del desarrollo psicosocial es muy importante. Ahora ya viene lo que es la adolescencia, ¿no? Lo que vendría a ser de 13 años hasta 21 años según Erickson. Ahí empieza lo que es la búsqueda, ¿ya? Versus la difusión de la identidad. Y busca, ¿no? La identidad propia, ¿no? Con quienes yo voy a identificarme más, de cómo me veo por otras personas, cómo me ve la chica que me gusta, ¿no? Y saber características, ¿no? Que quisiera verse mejor. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿No? Es donde nosotros ya empezamos a ver cuáles son las características. Ojo, porque a esa edad ya están las características bien estables, los rasgos más estables. Y donde pues cada uno como padre no empieza a darle tareas donde tú empiezas a ver más su independencia, su confianza en sí mismo, cómo se desenvuelve ya, qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que va a hacer en adelante, su plan de vida prácticamente. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros también vamos a ver, ¿no? Y vamos a darles ayuda, ¿no? De que pueda encontrar a sí mismo qué es lo que él quiere para sí. Desarrollar, fortalecer, reforzar las cosas buenas que él tiene. Va a desarrollarse en algunas áreas, ¿sí? Y nosotros también, donde vemos que él más se desarrolla, que tiene más capacidades, que tiene más habilidades, hay que darle esa oportunidad, ¿no? Que pueda desarrollarse más aún, llevándolo a talleres, llevándolo a unos cursos de repente donde pueda mejorar, o más aún, ¿no? Vivir esas cosas que a él realmente le gustan. Entonces va encontrando, también va viendo cuál es su identidad, qué es lo que quiere para él, para más adelante, ¿no? Tener lo que es un plan de vida. Después de ello viene lo que es ya un adulto joven, ¿no? Lo que vendría a ser de 21 años a 40. Blanca, buenas noches, hija. Ahí vamos a ver lo que es la intimidad versus aislamiento, donde ya, bueno, aunque desde antes algunos ya están explorando su vida íntima, ¿no? Cómo tienen esa relación con la persona que le gusta, ¿no? Se busca estar cerca de otros, de otras personas, más allá de las amistades, tener una pareja, ¿no? Lograr una intimidad, ¿no? Lo que es saludable. Ahora, ¿qué pasa si de repente no ha desarrollado autonomía, no ha desarrollado independencia, de repente tiene culpa, se siente inferior y sigue todavía, bueno, tiene problemas de no haber encontrado identidad, todavía le está costando mucho? ¿Qué va a pasar en la vida íntima, chicos? ¿Qué sucede? Va a poder disfrutarlo, va a poder desenvolverse adecuadamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan acerca de ellos? ¿Cómo se va a sentir con su cuerpo? ¿Va a estar cómodo? ¿Va a estar incómodo? ¿A poder vivir esas experiencias placenteras o no? Porque, ojo, cuando evaluamos nosotros, chicos, cuando evaluamos a lo que es el paciente, vamos viendo cómo ha sido desde su infancia y por qué el problema lo tiene ahora en esta edad. ¿Qué características? ¿Quiénes influenciaron? Y nosotros en base a ello vamos a ir trabajando, ¿no? Y la terapia va dirigida a esas características que la persona de repente no los ha vivido y que de repente no las comprende el por qué. Por eso es muy importante evaluar y explorar cada una de esas etapas. Ahora, si la persona no ha desarrollado lo antes que se ha debido prácticamente formar, la persona a la hora de tener relación con otra persona, sea de pareja o empieza de repente un enamoramiento, va a empezar a sentirse inferior,
no se va, una autoestima que sea adecuado para poder llevar una bonita relación, no lo va a poder vivir, no va a poder lo que es sentir el tercer. Entonces vamos viendo ahí también cierto estancamiento, ¿ya? Ahora pasamos lo que es el adulto maduro, que es 40 a 60 años, que viene a ser la generatividad versus estancamiento. ¿Y por qué se dice generatividad, chicos? ¿Por qué llamamos a un adulto maduro, ¿no? Dentro de esta etapa. ¿Qué es lo que reflexiona el adulto? ¿Qué es lo que empieza a vivir el adulto? A ver, chicos, los escucho, ya están calladitos. ¿Qué ha pasado? Pero ya están más conversadores. Bueno, ya comienza a vivir el adulto, ya las experiencias y todo lo que ya vivió y ya lo ha experimentado, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Cierto, empieza a ver qué es lo que está haciendo con su vida, qué es lo que ha logrado, qué más empieza a ver. En ese Mm, tipo de etapas empieza el cambio y el desarrollo para la persona en tanto su manera de pensar, manera de actuar y la manera emocional, porque es una etapa más larga que se viene para la etapa del pensamiento, ¿no? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Qué es lo que no ha logrado? ¿Y qué es lo que le puede lograr a la actualidad? Así es. Y vamos viendo, ¿no? El adulto y ahí hace un análisis, ¿no? Lo que es logrado, cómo voy a vivir más adelante, qué voy a hacer con mi familia, voy a formar una familia más estable, ¿no? Voy a de repente quizás a buscar otro trabajo. Entonces va a desarrollar, porque siempre vamos a seguir desarrollando. Ojo, pero aquí la persona ya tiene sus características de personalidad que son estables. Son estables. A partir de claro. qué edad, ojo, miren, a partir de qué edad nosotros podemos decir que el adulto o la persona ya ha desarrollado completamente su personalidad. Ah, de los 35 años. Antes, 25. 30, las 30, características 28, más 28. claras. En un 90, pongámosle un 80-90% que esté desarrollado. ¿A partir de qué edad ya podemos decir, oye, sí, mira, tiene un trastorno de personalidad porque de repente no encaja ante lo que son las normas sociales o de repente porque tiene problemas 25. para relacionarse? Ahora vamos retrocediendo un poquito más, un poquito más. Terminando la adolescencia, entre los, bueno, Es algunos dicen 21, 22, se termina la adolescencia. 18 a Antes 20. de terminar. Tenemos bien estable lo que es la personalidad. Y es por eso que ahí a nosotros a partir de los 18 años ya podemos colocar un diagnóstico de un trastorno de personalidad como tal, ¿ya? Pero si hablamos de repente en la etapa de la adultez media, ¿no? Lo que vendría a ser los 40, como se está hablando hace un momento, ya ahí está estable, ya tiene establecida una personalidad. Y en esa etapa está una lucha, ¿no? Entre la productividad y el estancamiento, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo, en qué está trabajando, qué va a seguir, digamos, realizando por su familia, quiénes están dentro de su entorno, ¿no? Y bueno, el último vendría a ser la etapa de la adultez tardía, ¿no? Lo que es la última fase. Y ese vendría a ser el adulto mayor. ¿Y el adulto mayor qué es lo que vive a partir de, digamos, de esa etapa, chicos? ¿Qué vive a partir de los 60 años? Si hacemos un análisis de un adulto mayor, ¿qué es lo que empieza a vivir? Aparte, ojo, de sus características de personalidad, ¿qué pasa cuando ya de repente dejan de trabajar? ¿Qué cambios puede haber? Cambios afectivos también puede pasar con él. En la etapa de adulto mayor, la persona empieza a vivir las experiencias vividas desde la etapa de la niñez, adolescencia y adulto, de lo que tenía que realizar sus perspectivas hacia el desarrollo de su futuro, ¿no? Cómo va a llegar y cómo va a vivir, porque es una etapa más largo que uno no se puede imaginar qué es lo que puede suceder, tanto emocional, sentimental, amoroso, afectivo, cultural y tanto el ámbito que lo rodea.
o psicosocial o biopsicosocial. Ya, muy bien, sí. Ahora cuando hablamos acerca de un adulto mayor que viene a ser ya de los 60 años, ahí, ¿qué pasa de repente con la jubilación? Muchas personas cuando dejan de trabajar pues se sienten inútiles, ¿no? Se sienten Vidas, inútiles. piensan Muy que ya bien, no pueden hacer actividades. ya, muy bien. Algunos de ellos pueden llegar a la depresión también, también que la familia se aleja, los hijos ya están casados y muchas veces ya hacen su vida propia, ¿no? Y por eso es que los adultos muchas veces se quedan solos y entran en depresión, ¿no? Por eso. Así es, ¿no? La etapa de la jubilación, ¿no? Empiezan a ver cuál ha sido su productividad. Muchos quizás chicos, ojo, cuando ya empieza, se jubila, ojo, ahorita cuando ya sabe el trabajo y ya se ha acostumbrado pues a estar a una rutina y dejar de hacerlo, le produce un cambio de ánimo. ¿Por qué? Porque ya no se va a sentir productivo, porque va a dejar de hacer muchas cosas. Y más aún se agrava el problema si de repente en casa ¿con qué conductas se agravan acerca de los hijos? A ver, De la paciencia. ya, muy bien, ¿qué más? mm, de saberles comprender, porque ellos vuelven a ser otra vez niños cuando llegan a esa etapa y es muy difícil la etapa de la adultez. Y acá, como dicen los hijos, ya acá son los que van a velar, van a tener la atención, van a tener que ver por él, ¿no? Y es ahí también ellos a veces sienten el rechazo, sienten que la persona que está a su lado está tomando ya desinterés, quizás fastidio. Hay en algunos, ¿no? Pero no son en todos los ámbitos, en todos los contextos, pero la gran mayoría de los adultos ya llegan a eso, ¿no? O también que ellos mismos se aíslan y no cuentan a veces y sienten la vergüenza y prácticamente vuelven a ser como otra vez un niño, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo que Sienten que son una carga, ¿no? Para la familia. Ellos sienten eso, a pesar de que uno dice, no, pero mamita, ven, yo te voy. No, ellos sienten eso, ¿no? Sienten que son una carga para su familia, para sus hijos, para sus nietos, ¿no? Así es. Ahí también empieza lo que es, o antes, lo que es el nido vacío. ¿Han escuchado hablar acerca del nido vacío que también influye en sus reacciones? La familia que puede, incluso la persona adulto mayor, puede tener una depresión o una ansiedad. ¿Por qué? Porque los hijos se van de casa. Los hijos también tienen Mm, propia vida y empieza el otro cambio, ¿no? En el aspecto afectivo, emotivo, más aún ya se deteriora incluso lo que es su estado de ánimo, si de repente le dicen, tú no hagas esto, tú no puedes, mejor siéntate, y no lo dejan salir de exacto. casa, lo cuidan demasiado, entonces, ojo, ahí sus características de personalidad se mantienen, pero su nivel de impulsividad todavía va a estar ahí presente, si de repente ha sido una persona que no controlaba bien los impulsos, va a tener conflicto con los hijos. Y eso tenemos que también tenerlo nosotros en claro, porque hasta allí nosotros tenemos que tener un trato adecuado, tenemos que saber cómo vamos a manejar con aquella persona, ¿no? Con aquel familiar. ¿Por qué? Porque en base a las características de su personalidad, a su temperamento, a sus impulsos. Entonces, la personalidad, ustedes chicos, lo vamos a ver hasta el último día de nuestras vidas. Que es más estable, sí, a 18 años, claro que lo es, pero para cada tipo de personalidad nosotros vamos a manejar ciertas técnicas para poder ayudarlo. O si en caso tiene un trastorno, pues vamos a manejar en conjunto, no todos en la familia vamos a complementar, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudar a aquella familia que de repente tiene un trastorno de personalidad? ¿Y qué es un trastorno de personalidad, chicos? Y ahí viene lo fuerte, lo más importante. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Eh, Sin miedo, chicos, sin miedo, no se preocupen. ¿Qué es un Una trastorno? alteración, una Creo yo alteración. que es el cambio de comportamiento de la persona. Ya, sí es, también tiene que ver mucho con lo que es cambio.
Pero ya Claro. nos van dando pistas, ojo, cuando ya son adolescentes nos van dando pistas de qué está pasando con aquella persona que no comprende a veces por qué se da ese comportamiento en la casa, en la escuela, con los amigos, en el trabajo. Entonces va a haber cierta alteración a interaccionar dentro de lo que es el aspecto social y va a tener muchos problemas. Incluso puede interferir en su funcionalidad. ¿Qué quiere decir funcionalidad? Cuando nosotros hablamos acerca de un trastorno, sea de personalidad u otro, de repente, y decimos, ¿no? Está alterando en su funcionalidad. ¿Por qué decimos eso, chicos? Funcionalidad. ¿A qué llamamos funcionalidad? La parte funcionalidad se refiere a lo que es el estado emocional de la persona, tanto en los tres aspectos, biopsicosocial, en la parte biológica, es cómo lo va a manejar dentro de la sociedad, tanto educativo, tanto en la comunidad y también en la sociedad, para ver qué es lo que él mismo está afrontando de lo que le está sucediendo dentro de su ámbito emocional, ¿no? Sabemos que dentro de la parte neuronal hay la hormona de la dopamina, es quien da la hormona de la felicidad. Es por ello que dentro de esa etapa se puede saber con exactitud qué tipo de trastorno padece un adolescente, ¿no? O para poder ayudarle, ¿no? Tanto con tratamiento farmacológico y con tratamientos psicoterapéuticos, es paulatinamente para la recuperación, ¿no? Del adolescente o el adulto mayor. En algunos Eh, casos vamos a requerir de un especialista. Claro que vamos exacto, a requerir en algún exacto. momento, ¿ya? Exacto. Esa es la parte donde el psicoterapeuta entra, lo que es la parte del psicólogo o psicóloga, y a la par también entra lo que es el psiquiatra. Es ahí donde es el punto básico, donde necesita el apego emocional de la familia, donde la familia tiene que saber dar el apoyo emocional a esa persona para que pueda salir de ese tan negativo para que sea una actitud positiva y así afrontar la sociedad de lo que como es, ¿no? Para que él pueda desenvolverse tanto familiar, tanto educacional y tanto laboral, para así él entenderse mutuamente qué es lo que está fallando o qué es lo que ha fallado, porque eso es necesario hoy en día. Claro. Ahora, cuando hablamos acerca de un trastorno que sí va a alterar lo que es ese aspecto, sí va a requerir apoyo de un tratamiento psiquiátrico, lo que es uno más especializado, ¿no? Y también va a intervenir la familia. Pero ojo, nunca olviden también que cuando hablamos acerca de funcionalidad, ¿qué quiere decir? Que va a alterar, ojo, dónde se relaciona quizás la parte familiar. Supongamos, ¿no? En el aspecto familiar va a tener más conflictos con la madre, con los hermanos, con el padre. Si de repente vamos a decir que altera la funcionalidad, el aspecto laboral, puede llegar tarde, puede dejar el trabajo tirado, puede irse a cualquier hora, puede responder de mala manera a las personas con quien está interactuando dentro del aspecto, dentro del factor laboral. Ahora, si de repente hablamos acerca que va a alterar la funcionalidad en el aspecto social, de repente va a tratar o va a gritar de repente a sus compañeros, a sus amigos, o de repente los va a tratar mal, los puede insultar, en algunos momentos puede ser agresivo o otras características. Pero cuando hablamos acerca de un trastorno de personalidad que tiene que ver mucho con esta funcionalidad, hablamos de acerca de un grupo de afecciones, ¿ya? Que son como, es una afección mental, ¿no? En las cuales la persona tiene ciertos patrones ya de comportamiento que es prolongado, es prolongado y tiene que ver mucho con sus emociones y su forma de pensar y que puede ser muy diferente, que muy diferente a las expectativas de los demás y sobre todo que sale de las normas sociales. Y este comportamiento sí, definitivamente va a interferir con la capacidad de la persona. ¿La capacidad de qué? De poder desempeñarse en las relaciones interpersonales, ¿ya? Por eso les decía,
Cuando hablamos acerca de funcionalidad, va a alterarse en el aspecto laboral, académico, familiar, social y de pareja. Ahora, cuando hablamos acerca de estos trastornos de personalidad, vamos a encontrar varios grupos, ¿ya? El grupo A, el grupo B y el grupo C, ¿ya? Por eso lo vamos a hablar la siguiente sesión, pero es muy importante que nosotros identifiquemos, ¿no? ¿Por qué se llama un trastorno de personalidad? Y son un grupo de afecciones, ¿no? Que sí, va a dañar a la persona, alterar su comportamiento en cualquier contexto. Y las causas acerca de estos trastornos de personalidad, pues en realidad muchas veces lo podemos encontrar en el aspecto genético, que sí, puede ser heredado por algún familiar, sea por papá, por mamá, o alguno hasta tercera generación, ¿ya? Pueden ser también ambientales. ¿Por qué ambientales? Porque vamos a ver las experiencias que ha tenido de vida, ya sea en la infancia, ya sea de repente en la adolescencia, que van a determinar cómo va a ser su conducta, cómo va a ser su comportamiento frente a los demás, incluyendo, ojo chicos, lo que ha vivido en su infancia. Quizás se ha vivido en un hogar donde hay violencia, donde hay maltrato, incluso teniendo en cuenta de repente si es que hubo abuso o tocamientos indebidos, va percibiendo el mundo de otra manera, va adquiriendo otra manera de pensar que definitivamente va a tener una reacción frente a diferentes contextos. Es por eso que cuando nosotros evaluamos la personalidad, ya sea con diferentes pruebas, de acuerdo a la edad, vamos a encontrar ciertas características. ¿Por qué? Porque ha tenido estas vivencias, porque de repente ha habido un aspecto genético, heredado, o de repente, ¿no? Incluso los traumas vividos en la infancia, en la adolescencia, van a marcar mucho el desarrollo de una personalidad, y es una explicación completa, ¿no? Acerca de que son cada uno de los trastornos, ¿ya? Por eso es que se divide también, cuando hablamos acerca de trastorno de personalidad, se divide en 3 grupos, ¿ya? Último, que es otros trastornos, ¿no? De personalidad según el DSM-4. Entonces, por eso cuando hablamos de la personalidad, hacemos una exploración desde la infancia. Vemos cada uno, más aún hablamos acerca de la teoría psicosocial de Erickson, porque ahí detallamos, ¿no? Cómo fue su vivencia en cada etapa y qué ha superado, o con cuáles de las características, o con cuáles de qué carácter ha ido formando en base a esos conflictos que ha tenido a lo largo de su infancia y la adolescencia. Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Maestra, buenas noches. Quisiera Noches. saber cómo una docente puede abordar este tipo o el trastorno de la personalidad en infantes. ¿Cuáles son las características que el niño puede demostrar en aula? ¿Cómo así un docente puede percibir este trastorno? Ya. A ver, supongamos, ¿no? ¿Dónde vas a ver tú? Cuando el niño de repente es muy impulsivo, le cuesta controlar sus características, de repente su ira, y empieza a ser más agresivo en situaciones que no debería comportarse así, que de repente suele ser más, digamos, ¿cómo te puedo decir? No controla su ira, su impulso, y puede incluso hasta hacer daño, no controla. Entonces, ahí vas a ver una característica. Ojo, pero hasta ahí nosotros no podemos decir que tiene un trastorno de personalidad. Eso hay que tenerlo bien en claro, chicos, ¿ya? Ni en la niñez ni en la adolescencia, hasta a partir de los 18 años. Pero sí podemos ver que hay ciertas características que el niño tiene que ir trabajando, puede ser en modificación de conducta o puede ser en terapia cognitivo-conductual, de acuerdo a la edad. Ojo, porque cuando es más pequeño es modificación de conducta. Cuando ella de repente tiene de 9 a 13 años, y se trabaja más lo que es la terapia cognitivo-conductual, pero con el apoyo de los padres. Pero más pequeños es modificación de conducta con el apoyo de los padres. Ya cuando es un adolescente, ya ahí se trabaja, ¿no? En conjunto, pero más con la participación del adolescente. Pero sí, lo vas a ver cuando reacciona con sus compañeros, y la ira puede ser mucho más descontrolada, o de repente cuando no reacciona, cuando alguien de repente le hace daño, no tiende a protegerse, no tiende, digamos, a tener una respuesta afectiva, ¿ya? O cuando de repente también empieza a saber que se aísla, le cuesta poder relacionarse con los demás, le cuesta interactuar con sus amiguitos, le cuesta interactuar en un juego, ¿ya? Eso puede ser algunas características.
Sin embargo, también a veces podemos confundir con un TEA, ya con un trastorno de espectro autista. Por eso hay que tener bien en claro que cuando vemos ciertas conductas, como las que les estoy mencionando, derivemos a un especialista, un psicólogo clínico, que definitivamente nosotros estamos preparados para vernos si es un trastorno de características de personalidad que se tiene que trabajar, o bien tiene que ser de repente un trastorno del neurodesarrollo, porque podemos encontrarnos con esta disyuntiva. Y para eso sí tenemos que tener evaluaciones que sean claras para poder ayudar al paciente. Pero sí, tú vas a verlo mediante la conducta, ¿no? Cómo interacciona con los demás. Si pasa la regla, ya, si no se comporta igual que los demás compañeros de su edad, definitivamente ya puede estar pasando algo. Y siempre por descarte, no decirle a los papitos, señora, me gustaría que por ahí le lleve a su hijito y que le haga una evaluación, ¿no? Te he visto de repente que es muy callado, que no participa o le cuesta participar o no interacciona con sus demás compañeritos. Me gustaría que de repente por ahí le haga una evaluación o que de repente le hagan que lleve habilidades sociales, ¿no? Esas pistitas, porque a algunos padres no les gusta que les digan, pero esas pistitas ya le van a ayudar para que él pueda tener un poco de interés y puedan ayudar a su pequeño. Entonces son conductas en las cuales nosotros vamos viendo en comparación con los demás niños de esa edad, ¿no? Que no es normal, ¿ya? Mi hija, entonces cuando nosotros hablamos, vamos a trabajar bastante lo que es el trastorno de personalidad, ojo, vamos a ver bastantes temas, más allá de lo que son las características, los trastornos. Para cada tipo de personalidad, nosotros manejamos un paquete de tratamiento, ¿ya? Y tenemos que ser bien objetivos en base a esas características, ¿ya? Ya, hija, entonces le voy a dar pases a Ariana y con esto terminamos. Chicos, Ok, muchas Ariana, bueno, gracias. ya, hija, gracias también a ti. Buenas noches, doctora. Gracias. Hija, gracias a ti también. Tengo una consulta. Soy mamá de 2 niños. Bueno, tengo un adolescente de 17 y un puber de 12 años, ¿no? Yo quería hacerle la consulta porque en ellos ha habido, según lo que usted está diciendo, ciertos momentos que nosotros tenemos acá para conversar. Siempre me salen a relucir y me dicen, tú te has portado mal, tú no nos has tratado bien, etc., etc., tanto a mí como a mi esposo. Entonces, y yo no me escudo ni me justifico, porque también yo he tenido de la generación de mis padres, bueno, no ha sido una cosa que digamos muy bonita, ¿no? Exigente. Entonces, pero sí les he pedido perdón, les he dicho, bueno, vamos a mejorar. Y dentro de todo esto yo veo los cambios de ellos, pero también veo en la adolescente que es muy resentida y me duele, porque ya después no sé cómo más explicarle y decirle, hija, yo te he pedido perdón, pero que resulta que ahora ya todo depende de ti, tú tienes que aprender a quererte para después también te puedan respetar y tú sepas lo que tú quieres, porque a veces la noto muy, ¿cómo le digo? Hasta incluso a veces la veo hasta esta edad morderse las uñas, ¿no? Y le ha costado tanto, tanto el tener las uñas recién el año pasado que ya egresó del colegio, recién ha tenido unas bonitas uñas y ya se los había pedido y se le había conversado el dicho de que ella lo tuviera, pero le ha costado mucho y aún así ahora ya de nuevo después de la boga, de toda la moda de las chicas, todas que se vean bien arregladas y todo esto, ahora ya las uñas están pues otra vez, ¿no? Y mientras que el puber que tengo, es un poquito más también, ah, como que también hace un pare, ¿no? Y nos dice, miren, las cosas son así, y se les escucha, no es que no los escuchemos. Pero yo me refiero, tanto el uno como el otro están tomando una postura de que, si bien es cierto, nosotros también no somos, pues, con mi esposo no somos unas personas tan tolerantes, pero sí dejamos que ellos se expresen. Pero ya hay momentos en que los límites, ya ellos también tienen que entender que hay formas de poderlas decir, ¿no? Hay momentos en que ellos ya se ponen un poco irrespetuosos, a veces con la edad que les digo, observamos ciertos berrinches, ciertas malas respuestas, actitudes. Entonces eso es un poco como que me descalabra a mí y no sé cómo ya poder conversar con ellos, ¿no? O cómo poder mejorar esta situación, ¿no? Tanto mi esposo me dice,
me da la gana de darle un lapo a cada uno para que se sienta, y yo le he dicho, ya no, no estamos en eso, ya los chicos de alguna manera hemos vivido y sabemos y tenemos por dentro, llevamos esa carga, pero que de alguna manera yo le dije, hay que pedir perdón como padres, ¿no? Porque también nosotros nos equivocamos y ya no lo hacemos, pero aún así sentimos como que es una ola de regreso, ¿me entiende? Como Moni, que, como que no, nos está regresando. Entonces, no sé, me gustaría que nos pudiera dar unos alcances, ¿no? María, es importante lo que tú acabas de mencionar. Si tú ya has trabajado con ellos, ¿no? Y sí, no hay padre perfecto, nosotros nadie tiene un libro, nadie nació con un libro, un cuaderno que sepa todo lo que tiene que ser para ser un padre perfecto. Padre perfecto no existe, ¿ya? Sí, es cierto, algunos han adoptado algunas conductas, ¿no? De su generación anterior, que sí, es errada a veces. Sin embargo, si tú ya has trabajado lo que es el perdón y has conversado con cada uno de ellos o con los dos juntos, es importante, ojo, que sí, hayas soltado y que hayas expresado que quizás en algún momento de tu vida sí te equivocaste, ¿no? Pero también estás enmendando ese error y estás tratando de ser un mejor padre cada día. Ojo, es bueno que tú se lo hayas dicho, pero ahí viene la otra disyuntiva. Si de repente tú dices, no, viene como esa ola, ¿no? Que cada rato te lo mencionan, entonces ya no es saludable. ¿Por qué? Porque ellos están cogiendo un punto para que también quizás puedas acceder y cambiar tu postura. Que ojo, no puedes, no podemos caer en eso como padres, es cierto. En un momento quizás nos hemos equivocado, pero no es saludable que quizás ellos tomen ese, digamos, ese pequeño error y que a cada rato lo utilicen quizás, ¿no? Como para hacer sentir mal, que no es situación adecuada, que sí necesitas conversar con ellos, que ya se pidió perdón, que sí, que más bien en lugar, que ayudaría mucho quizás en no volver a tocar ese tema, sino en qué te pueden ayudar, ¿no? Mamá, me gustaría que mejores en esto, mamá, ¿te parece, no? De repente, por ejemplo, sí me gustaría que les des esos tips, ¿no? Cuando ellos estén molestos, es mejor que mamá, ¿sabes qué? Después hablamos. Ahorita estoy un poquito molesto. Y que llegue un momento oportuno donde ellos puedan mencionarte esa molestia, esa incomodidad o ese pensamiento que tienen y que tú puedas desterrarlo, ¿no? Pero quizás si ellos no logran controlar sus emociones, pido que hagas un stop o trabajen ustedes el stop, ¿no? Y que después puedan conversar en un momento donde estén más calmados. Porque si tienen esa reacción, hija, el problema se va a hacer más grande. Cuando están con esa emoción no van a llegar a un estado razonable o no van a analizar bien las cosas. Y más aún el problema se va a hacer más grande. Pero sí es importante, yo te sugiero, ¿no, hija? Que de todas maneras lleves a tus hijos a un psicólogo, ¿no? ¿Para qué? Para que tú también sepas, ¿no? ¿Por qué de repente están siempre en esa disyuntiva o no han trabajado bien el perdón? Ojo, porque el perdón también se trabaja de una forma bastante suave, en un momento oportuno, que ellos sepan y tengan en claro todas esas dudas que quizás en algún momento les ha gestionado algún tipo de dolor. Eso yo te sugiero, ¿no? De repente no se ha trabajado bien el dolor y van a requerir una guía. Yo te sugiero eso que de todas maneras lo lleves, ¿no? Porque son dos edades diferentes. Una recién está entrando a la adolescencia y el otro ya está por salir y pasar a la adultez. Entonces, para que tú manejes de manera más clara, te sugiero que los lleves, ¿no? Para que trabajes aunque sea lo que es el perdón, pero con ciertos pasos que sí tienen que ser adecuados, ¿no? A cada uno de ellos. ¿Y ahí, hija? ¿Sí? ¿Toda alguna pregunta hasta ahí, hija? ¿Todo claro? Tu audio, me parece. Sí, gracias, doctora. Ya, Muchas hija. gracias. Igualmente. Bueno, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Cerramos el día sábado. Ya, un fuerte abrazo para todos y los sigo invitando para que sigan participando de lo que es el taller de personas. Nos vemos, chicos. Chao, chao, cuídense. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chicos. Antes de poder finalizar, queridos participantes, vamos a tomarnos una foto para poder tenerla de recuerdo, ¿sí? Sobre la participación que han tenido cada uno de ustedes. Sí, voy a querer para que puedan prender sus camaritas y tomarnos esa foto, ¿sí? Tenerlas de recuerdo. A ver. Aquí está prendida la cámara de Lilia, Rita, Giovanna, Gina, la Miss Giselle, la Miss Giselle. Ya, ahora sí. A ver, a la cuenta de 3, 2, 1. A ver, ¿alguien más va a prender su camarita? 3. ¿Dónde está, doctorita? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Un gusto de verlos así. Sí, ya. Veo ya directamente algunos.
Perfecto. Ya tenemos la primera foto, vamos a ver, espero que puedan salir todos ustedes. Aquí voy a publicar la primera foto y vamos con la segunda foto. Minerva dice que mi cámara, a ver, a la cuenta de 3, 2, 1, va. ¿Alguien más se unió? Patricia se unió, a ver. Ya, está. He tomado la segunda foto. Ya, ahí está. Y bueno, entonces así hemos culminado, queridos participantes. Les invito a que nos podamos conectar nuevamente a nuestra tercera clase, que viene a ser este sábado 24. Sí, sábado 24 nos estaríamos reuniendo a la misma hora, así que cada uno de ustedes están invitados. Así también, hacerles recordar de que si desean información acerca de nuestros cursos que estamos otorgando o acerca de los certificados, no duden en escribirme a través del grupo que tenemos, ¿sí? Tenemos un grupo, ahí pueden solicitar información o escribirme por interno. Ahorita he compartido lo que son las imágenes para que podamos, para que lo puedan visualizar y lo puedan publicar si es posible. Así que así nos despedimos, queridos participantes. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, ponente Betty, por la enseñanza del día de hoy. Gracias, chicos. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Gracias. Gracias.